responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos en podcast en las diferentes plataformas más importantes, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos disponibles también en TikTok, que por cierto ya está disponible de vuelta en Estados Unidos. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Eduardo Chavarría y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues ya llegó 20 de enero y ya Donald Trump es de nuevo presidente de los Estados Unidos. Es el presidente número 47, 47º presidente de los Estados Unidos de América. Y por supuesto que, esta toma de posesión tuvo algunas particularidades. Quizá una de las más notables es que se llevó a cabo dentro del Capitolio y no fuera del Capitolio por motivos del clima. Si es que usted quiere creer eso, efectivamente, estaba muy frío, unos 5 grados bajo cero en Washington, D.C., aunque sin precipitación. Hay que decir que hubo pues una convocatoria importante de los que asistieron a la toma de posesión. Estuvieron todos los expresidentes de Estados Unidos. Joe Biden estuvo ahí, como se suponía que tenía que estar, y lo menciono porque hace 4 años este presidente que perdió la elección al expresidente Joe Biden no estuvo para la toma de posesión de Joe Biden, de Donald Trump. No estuvo, no fue. Aquí sí estuvo Joe Biden, no hubo problema con eso. Hay que decir que ahora por primera vez hubo la presencia de varios de los hombres más ricos del mundo, sobre todo de la industria tecnológica. Estuvieron ahí presentes Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, de Meta o de Facebook, estuvieron ahí, que esto es algo notable, esto no es algo normal o regular en las tomas de posesiones. Por otro lado también, y esto es interesante, y nadie nunca se había fijado hasta ahora que es diferente, y es que es la primera toma de posesión en la historia de los Estados Unidos a la que asisten jefes de estados internacionales. En América Latina existe mucho la costumbre de invitar a la toma de posesión de los presidentes a los países vecinos, a los países más importantes comercialmente para el país, que típicamente son los vecinos, etc. En Estados Unidos no. En Estados Unidos no. Por ejemplo, típicamente a una toma de posesión en América Latina asiste el rey de España, asisten de nuevo los presidentes vecinos, etc. En Estados Unidos no era costumbre, no es costumbre invitar a jefes de Estado. En esta ocasión, por primera vez, hubo varios jefes de Estado, todos alineados con la ideología de Donald Trump, y por eso los invitaron. Es decir, es un mensaje que está enviando
Donald Trump. ¿Quiénes son estos presidentes? Bueno, estuvieron Javier Milei de Argentina, estuvieron Giorgia Meloni de Italia, estuvo Nayib Bukele de El Salvador, estuvo el presidente de Ecuador también, estuvo presente, todos considerados como de derecha, todos considerados abiertamente como de derecha, y fueron ellos los que fueron invitados. Víctor Orbán de Hungría también estuvo ahí y fue invitado. Invitaron a Xi Jinping de China, él no fue, pero envió al vicepresidente de China. Por cierto, que el vicepresidente de China y Javier Milei de Washington, mañana, debe ser mañana, parten a Davos en Suiza para ir al Foro Económico Mundial. ¿Sí? Hubo varias ausencias notables, sobre todo de la demócratas, del Partido Demócrata. Las dos ausencias más notables fueron la de Nancy Pelosi, quien fuera por mucho tiempo y durante todos los 4 años que Donald Trump fue presidente, fue la vocera de la Casa de Representantes, ¿sí? Nancy, y antagónica de Donald Trump. Hay un video muy famoso donde están peleándose en voz alta, no a gritos, pero sí en voz alta, acá en la oficina Oval, entre Nancy Pelosi y Donald Trump. Nancy Pelosi fue quien promovió al menos uno de los 2 juicios políticos que tuvo Donald Trump durante su primera presidencia. Nancy Pelosi fue la quien lo promovió. Bueno, pues ella dijo, no voy. No desconozco en este momento si ella dio alguna razón en particular, pero dijo, no voy. Otra ausencia muy notable fue la de la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, que ya hemos hablado de esto. Fue Barack Obama, fue el marido, pero no fue ella. Primero que nada, fueron todos los expresidentes vivos de Estados Unidos, fueron, con sus esposas todos, incluyendo a Barack Obama, pero él fue sin la esposa. Es la segunda vez consecutiva que Barack Obama va solo a eventos importantes. La semana pasada, el 9 de enero, fue el funeral de Estado del expresidente Jimmy Carter, que falleció a los 100 años el 31 de diciembre. Y fueron todos los expresidentes con sus esposas, el propio Donald Trump con su esposa fue, Barack Obama fue solo. Y unos días después se avisó de su oficina oficial que Michelle Obama tampoco asistiría a la toma de posesión de Donald Trump y que no asistió. Ahora, esto es algo muy raro, francamente es muy raro, sobre todo porque Michelle Obama en particular, los Obama, pero Michelle Obama en particular, es alguien muy elegante en todos los sentidos de la palabra. Ella nunca tuvo un desplante de ningún tipo de desprecio, de desdén a nadie, nunca, jamás. Entonces, dependiendo a quién le pregunte usted, porque su oficina dijo que no iba a ir al funeral de Jimmy Carter, y después dijo que no iba a ir a la toma de posesión, pero no dijeron por qué, simplemente que no iban a ir. Y uno es muy atípico, porque si hay una pareja unida de expresidente en los Estados Unidos de Barack Obama y Michelle, la prensa liberal, vamos a decirlo así, o la prensa alineada con el Partido Demócrata, CNN, CNBC, etcétera, todos ellos especularon desde el principio que era un desdén, un desprecio a Donald Trump, simplemente porque Michelle Obama no soporta a Donald Trump. Eso es lo que dice la prensa liberal. La prensa conservadora, que es la más alineada con el Partido Republicano y con Donald Trump, piensa otra cosa. Y ellos apuntan a lo extraordinariamente excepcional y raro que es ver a Barack Obama solo, en un evento público internacional importante, sin Michelle Obama. Entonces ellos están especulando, hay algo dentro de esa pareja que no está oliendo nada bien. Algo está pasando. Entonces, pues depende
a quien le quiera creer usted. La cosa es que sí, es muy raro y es muy extraordinario ver a Michelle Obama, si es que es el caso, de que lo que está haciendo literalmente es dándole un desdén a Donald Trump, es muy raro en ella, definitivamente es totalmente raro. O sea, eso hay que decirlo, es una excepción, ¿no? Decir que la presencia de los multimillonarios es notable, sobre todo porque señala una aceptación, una alineación que ahora tienen esta élite del 2% de los millonarios de los Estados Unidos o del mundo, que antes no aceptaban a Donald Trump. Antes realmente no lo aceptaban y ahora ya están alineados perfectísimamente, clarísimamente. Antes de hecho eran hostiles hacia Donald Trump, ahora por aquí se vinieron todos, ¿verdad? Definitivamente. Así es que ahí lo tiene usted. Ahora, muy, bueno, quizás sin que quizás no es sorpresa el tono del discurso inaugural de Donald Trump. Obviamente Donald Trump, otra vez, como es muy su estilo, dice que está encontrando un desastre, que está encontrando el país totalmente en ruinas, etcétera, etcétera. O sea, todo está mal, todo está pésimo, y está tan pésimo que la gente lo eligió para venir a salvar a los Estados Unidos. Básicamente, ese fue el tono del discurso inaugural de Donald Trump. Fue sumamente crítico a quien estaba presente a unos pasos de él, a Joe Biden, definitivamente, y él citó su intento de asesinato que tuvo el 13 de julio pasado, y él dijo literalmente que Dios lo salvó de ese intento de asesinato para hacer a Estados Unidos grande de nuevo, que por eso lo salvó a él. Obviamente no perdió la oportunidad de hablar de la intención de su entonces ya antecesor Joe Biden de perseguirlo judicialmente con cargos inventados, básicamente, con todo, y yo creo que ese era el reproche que le tenía. Donald Trump es el primer presidente de los Estados Unidos, el primer presidente de la historia de los Estados Unidos que entra a la presidencia siendo un criminal convicto. Siendo un criminal convicto. Legalmente, él es un criminal convicto. Si Donald Trump estuviera buscando trabajo en alguna empresa de los Estados Unidos, no lo podría conseguir porque tiene récord criminal. Así de sencillo, ¿eh? Donald Trump no podría ser empleado del gobierno federal de los Estados Unidos porque tiene un récord criminal. Y sin embargo, es presidente de los Estados Unidos. Pero no podría ser empleado, ni siquiera el gobierno que hoy dirige. Ni siquiera. Así es que, bueno, pues ahí lo tiene usted. Ese es otro de los asuntos, ¿no? Obviamente, no sé, de aquí a que termine esta emisión en vivo, mañana, martes, vamos a estar hablando de los muchísimos decretos ejecutivos que firmó este lunes. En sus primeras órdenes habló de todo tipo de decretos, ¿no? Volvió a reiterar su necedad, volvió a reiterar de su ataque, ¿cuál es la palabra? Su amenaza, es que ni siquiera es amenaza, porque no es amenaza, no sé ni cómo calificarlo. Una broma, es una broma, porque definitivamente es una broma, de retomar, yo creo que ese es el término más correcto que él usó, retomar el canal de Panamá, lo volvió a mencionar, es un discurso inaugural, y va a cambiarle el nombre del Golfo de México a el Golfo de América. No me gusta creer que lo dice en el sentido del Golfo del continente americano, ojalá y fuera así. No. En Estados Unidos, América es Estados Unidos. Acuérdense que ellos, si quiere usted decirlo como que es para ahorrar espacio, en lugar de decir United States of America, Estados Unidos de América, pues ahí nada más se dice en América.
Pero pues América es todo el continente, pero para Estados Unidos América es Estados Unidos. Entonces cuando él dice vamos a poner el Golfo de México, Golfo de América, se refiere al Golfo de Estados Unidos. Esa es la connotación. Y bueno, pues lo dijo también en su discurso inaugural. Bien, todo esto vamos a estar hablando más adelante con nuestro invitado de hoy. Solamente mencionar algo, y esto sí ya es totalmente opinión, ahora sí totalmente, lo otro a lo mejor no era tan totalmente, pero esto sí es totalmente ya opinión personal mía, pero lo que es un hecho, porque es un hecho, esto es un hecho irrefutable, o sea, la opinión viene después, lo que es un hecho, que no es opinión, porque esto no es opinión, es que acaba de entrar de presidente a los Estados Unidos alguien que claramente, porque es clarísimamente, y esto es fuera de toda discusión, claramente no cree en la democracia, no es alguien demócrata. Y vamos a creer que tiene las mejores intenciones y en su corazón quiere hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Vamos a suponer que eso sea cierto y que sus intenciones sean buenas y que realmente quiere hacer las cosas bien para Estados Unidos, para el bien de los estadounidenses y para que el país sea más próspero y, como a mí me gusta decirlo, siempre pensando en medidas destinadas para poner comida en la mesa de los estadounidenses y un techo sobre sus cabezas. Vamos a suponer que eso así sea. Pero si tiene que romper la democracia para hacerlo, lo va a hacer. Eso también es cierto. ¿Sí? Normalmente, históricamente, típicamente, los presidentes de Estados Unidos son democráticos ante todo. La democracia es el más alto mandato de un presidente de los Estados Unidos. Democracia ante todo y después lo demás. Este presidente no cree en eso. Claramente no cree en eso. Punto. No lo cree. Entonces, en esta ocasión, tiene muchísimo más poder, y él lo dijo, él tiene muchísimo más poder y muchísimo más experiencia que en su primera presidencia, y muchísimo más poder, Él en este momento domina por completo al Congreso y también a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y vamos a ver qué sucede de aquí a 4 años, cuando él ya constitucionalmente tenga en serio ahora sí que irse y no volver más. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver de aquí a 4 años de qué manera se erosiona o no la democracia, pero no es una consideración para él, El orden democrático, eso a él no es consideración. Ya lo demostró una vez y tengo la sospecha de que lo va a hacer porque no es un valor para él. Eso no es un valor en lo más mínimo. La democracia no sirve para nada, le estorba. Entonces, van a ser 4 años muy intensos en materia informativa, van a ser muy interesantes. Aquí su servidor va a estar con los pelos de punta los 4 años completos, pero en materia de democracia vamos a ver qué es lo que sucede y vamos a ver qué es lo que vamos a estar hablando en 4 años que se pasan rapidísimo, pero créanme que estamos teniendo un gran problema con los valores democráticos en este momento en la Casa Blanca propia, que es lo que dijo el presidente Joe Biden en su discurso de salida, que creo que fue el viernes pasado. Fue justamente eso. Él habló de su preocupación de que la democracia en Estados Unidos está yendo literalmente al carajo. Que básicamente eso fue lo que habló Joe Biden. Y es cierto, porque está en este momento en la Casa Blanca alguien que simplemente no cree en la democracia. Típico caso que hemos visto tantas veces en el mundo, en la historia, de alguien que llega por la vía democrática para empezar a pisotear la vía democrática. Vamos a ver cómo es que sucede en eso. Lo que sí va a ser es que van a ser 4 años muy
intensos y nada aburridos en materia informativa. Por cierto, en los últimos minutos, literalmente, de su presidencia, Joe Biden estableció perdones ejecutivos a 5 miembros de su familia, escribiendo en estos perdones que estos miembros de su familia no estuvieron enfrascados en nada malo, no hicieron nada malo, pero sin embargo, que él podía anticipar que iban a seguir siendo atacados, iban a seguir recibiendo ataques. Obviamente se referían a Donald Trump y la gente alrededor de Donald Trump. Antes de eso, Joe Biden había perdonado a varios críticos de Donald Trump, incluyendo a Mark Milley, Anthony Fauci y nadie menos que Liz Cheney. Y con estos perdones les proveyó pues cualquier tipo de persecución judicial que pudiera hacer esta administración que está entrando al poder en este momento, todo de acuerdo a los dichos propios de Donald Trump antes de tomar el poder. Anthony Fauci, ¿se acuerda usted de él? Liz Cheney. Bueno, ya los perdonó a todos Joe Biden para protegerlos. Cambiando de tema, el grupo militante Houthi o Houthis dijeron que limitarán sus ataques en el Mar Rojo a solamente barcos que estén directamente relacionados con Israel, al cumplirse el segundo día del cese al fuego en Gaza. Este grupo militante, que controla grandes partes de Yemen, advirtieron que un asalto en barcos británicos o estadounidenses podría darse de nuevo si estos países atacan Yemen. Y es que estos ataques de los Houthis han afectado al comercio marítimo global. El Banco Central de China mantuvo su tasa de interés referencial estable por tercer mes consecutivo. La tasa prime para créditos a 1 año y a 5 años también, la LPR, permanecerán en 3,1 y 3,6% respectivamente. El Banco Central de China está tratando de estabilizar a un cada vez más débil yuan, el cual se espera que todavía se devalúe más una vez que Donald Trump comience a hacer efectivas sus amenazas de imponer aranceles a las importaciones de China. Los reguladores de Estados Unidos escalaron su investigación sobre 129,000 vehículos de la empresa Ford equipados con el sistema de automanejo de esta productora de automóviles, conocido el sistema como Blue Cruise, después de 2 accidentes fatales. Ambos incidentes involucraron al Ford Mustang Mach-E, E por eléctrico, que chocaron con vehículos que estaban estacionados. Los oficiales de Estados Unidos están examinando si acaso el sistema tiene fallas para detectar obstáculos en la noche mientras que está viajando a velocidades de autopista. Esta investigación pudiera llevar a que más vehículos todavía sean llamados a reparación. Las importaciones de petróleo crudo de China por parte de Rusia o desde Rusia alcanzaron un récord en el 2024, subiendo un punto porcentual a 2.170.000 barriles diarios, al irse acrecentando las relaciones económicas entre Rusia y China. Las importaciones por parte de Malasia, que es un productor importante de petróleo,
también, y que también funciona como un centro de distribución de petróleo de Irán y de Venezuela, de ahí las importaciones hacia China surgieron un 28%. En cambio, las compras chinas de petróleo saudí o de Arabia Saudita cayeron un 9%, al estar claramente las refinerías de China favoreciendo al petróleo crudo iraní y ruso abaratado que llega por vía Malasia. El precio del Bitcoin aumentó a un nivel récord histórico de $109,000 justo antes de que se diera la toma de posesión de Donald Trump. Este rally se dio después de que se liberó un meme coin por parte de Melania Trump, la esposa del presidente, ahora primera dama de Estados Unidos ya, y también por parte de Donald Trump el fin de semana. Hay que decir que el Bitcoin ha estado explotando de valor desde que Trump ganó la elección en noviembre, después de que haya prometido hacer a Estados Unidos como una superpotencia en Bitcoin en el mundo. Hablando de esto, hay que decir que este lunes también Paul Atkins tomará el control de lo que es la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission. Hay que decir que este es el que puso, hay que decir que este fue el que puso Donald Trump. Este es el hombre que puso Donald Trump. A ver, Control, si me escuchan, me están diciendo que el volumen en Facebook está muy bajo. ¿Será que podemos aumentar el volumen en Facebook? ¿Habrá manera? Me están reportando eso en este momento. Le decía yo entonces que Paul Atkins es a quien asignó Donald Trump como jefe de la Securities and Exchange Commission, y se espera, y esto lo vamos a estar informando este martes con toda seguridad, se espera que entre las primeras cosas que haga es deshacer muchas de las reglas que fueron presentadas por su ahora antecesor Gary Gensler, quien expandió las supervisiones regulatorias sobre todo Wall Street. Sí, digamos que era alguien considerado en contra de Wall Street solo porque pues, los traía apretados, literalmente, ¿no? Hay que decir que también la designación de Paul Atkins es una victoria para la criptoindustria, porque Atkins siempre fue conocido por no ser, me dicen el Facebook está dando problemas desde el sábado, mañana lo revisan. Ahí está, esa es la respuesta. ¿Ok? ¿Qué puede hacer uno ante una respuesta así? Pues nada, esa es la respuesta y así se acabó, ya listo, mañana lo revisan. Bueno, como decía yo que Atkins ha sido conocido proponente de regulación más laxa para los activos digitales, ¿sí? Y de hecho ha sido crítico de la regulación pasada de la propia Securities and Exchange Commission, que usaba tácticas de fuerza, y él está en contra de eso, ¿sí? Y se espera que entonces probablemente vaya a deshacer casos de muy alto perfil, como por ejemplo la demanda que existe actualmente en contra de Coinbase, que es esta casa de corretaje de criptomonedas. Pero más allá de lo cripto, Atkins también pudiera echar para atrás algunas reglas sobre la actividad corporativa y sobre los detalles de las informaciones y de los reportes que tienen que dar las empresas, así como también en las iniciativas de diversidad, etcétera, que fueron
primordiales en esta administración presidencial. ¿Sí? Hay que decir que esta asignación de Paul Atkins va en línea con la agenda regulatoria o desregulatoria, mejor dicho, más amplia de Donald Trump. ¿Sí? Ahora, en teoría y en principio, esta designación de Paul Atkins fue bienvenida y celebrada por Wall Street, ¿sí? Sin embargo, algunos inversionistas importantes y serios también tienen la preocupación de que una posición más manos fuera por parte de quien es el ente regulador y por tanto debería de tener manos dentro, pudiera justamente debilitar algunas de las muy importantes protecciones financieras que justamente la ente supervisor ha hecho sobre la industria financiera y que es responsable de la estabilidad financiera que ha tenido el país desde el 2009 hasta la fecha. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Transcomer presenta Visionarios. Somos Alejandra Garreta y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Informate y opina al 8666-89116, el WhatsApp de Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla. Supongo que estamos al aire, porque a mí nadie me dio un cue. Es correcto. Ah, ok. Bueno, el cue es necesario para poder hablar, porque si no me dan el cue, pues cómo voy a saber que estoy al aire. Bien, pues entonces muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a seguir hablando de esta toma de posesión, de lo que se está viviendo todavía a esta jornada que todavía no termina, que se esperaba que vaya a ser, que fuera una jornada tumultuosa. Primera jornada de la presidencia, nueva presidencia de Donald Trump. Está con nosotros un buen amigo, Fabián Calle. Él es analista internacional de todos estos procesos, académico también. Fabián, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Hola, Alberto. Saludos a vos y a tu equipo. Gracias. Bueno, ¿cuáles son tus primeras impresiones de lo que has visto, de lo que ha sucedido desde que tomó posesión Donald Trump al mediodía de este lunes 20 de enero hasta este momento? Bueno, primero el gran error de muchos medios de prensa, no solo en no ver la posible victoria de Trump, sino los escenarios catastróficos que planteaban si ganaba, ¿no? La verdad que desde su victoria en la primera semana de noviembre hasta hoy, no hubo agitación, el clima político se mantuvo a niveles razonables y la ceremonia de hoy, el frío obviamente ayuda a que no hubiera mucha movilización ni a favor ni en contra, pero creo que es un dato positivo para los que respetamos y admiramos la democracia americana, de que no se haya dado los escenarios catastróficos que se plantearon durante todos los últimos casi 2 años, año y medio, sobre cómo iba a ser el escenario si ganaba Trump o si perdía Trump, ¿no? Claro, Eso claro. creo que es un dato relevante, que quizás se está hablando de un cambio de clima y un partido demócrata que se está replanteando si no se corrió demasiado a la izquierda, ¿no? Quizás quedó medio atrapado en el ala woke, en un clima de época, ¿no? Empresas y muchas transnacionales y las propias tecnológicas en el 2020
estaban como todas jugando ese juego propio de minorías intensas, y esas minorías intensas de repente se transformaron en establishment, ¿no? Y la victoria de Trump yo creo que ayuda a correr un poco más al centro las cosas, ¿no? Empresas que empiezan a desandar ciertas medidas irracionalmente progresistas, y creo que una de las cosas que llevó Trump al poder es hablar al ciudadano americano, al ciudadano promedio, al ciudadano que trabaja, al ciudadano que mantiene a sus hijos, a su familia, que paga impuestos. La política americana en las últimas décadas se transformó como una especie de patchwork, donde le hablaban a sectores por raza, por religión, por sexualidad, ¿no? Como que se había perdido la identidad del ciudadano americano, de la nación americana. Y creo que Trump pegó en ese lado y le habló a las mayorías. No hizo un discurso fragmentado de minorías como desarrolló el Partido Demócrata en las últimas décadas. Por cierto, que estoy leyendo acá los titulares de los medios estadounidenses. Ellos están reflejando en este momento en que en Washington, en la costa este de los Estados Unidos, son las 6 de la tarde con 38 minutos, que están esperando que enseguida Trump comience a firmar lo que le llaman las órdenes ejecutivas. En América Latina se pueden conocer como decretos presidenciales, indicando que, por lo que estoy pudiendo interpretar, él todavía está en los eventos celebratorios de su toma de posesión. En la noche, un poco más en la noche, tiene las galas, donde se presentan las galas, en la Casa Blanca seguramente será esto, y entre una y esas va a ir a la Casa Blanca, en la oficina oval, a firmar las muchas decretos o órdenes ejecutivas que se espera y que él dijo que firmaría el primer día. En relación, Fabián, ayúdame aquí, pues por lo pronto en lo más importante, que es inmigración, y no sé si vaya a anunciar también algunas aranceles. De eso definitivamente vamos a estar hablando dentro de 24 horas, ¿no? La página de la Casa Blanca ya tiene cargada como una especie de resumen, de guía de cuáles van a ser estas órdenes ejecutivas. Como decís vos, mucho énfasis en el tema de la repatriación de inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos, utilización abierta y a escala más importante que lo tradicional de las Fuerzas Armadas en el control de fronteras, pena de muerte para los que maten fuerzas policiales o inmigrantes ilegales que maten ciudadanos americanos, reforzar y desarrollar una estructura de tarifas para aquellos países que discriminan a Estados Unidos, sean aliados o no sean aliados, el fin de un montón de legislación de discriminación inversa o discriminación, digamos, de discriminar a las mayorías por las minorías, ¿no? Esta legislación que marginaba un poco el mérito y ponía por arriba raza y sexualidad. Es un listado con gran énfasis en lo doméstico, con algunas señales obviamente hacia China, como es el tema de tarifas, también un aliento a la explotación petrolera tradicional y también a la del shale y a la del gas. Una que me llamó la atención es el fin del respaldo gubernamental a los campos eólicos, que se los considera que dañan la visual y el paisaje americano y que no brindan la energía que se esperaba. Yo creo que es un compendio de los grandes tips que él lanzó durante su campaña y que él quiere demostrar que avanza con esa agenda que le hizo ganar desde el primer día. Claro, ¿cuál te parece a ti? Porque no cabe, o sea, vaya, me parece a mí que en cualquier presidente, no nada más en Donald Trump, es imposible cumplir todo lo que promete, y muchas de las promesas que ha hecho, no nada más Donald Trump, cualquier presidente, simplemente son imposibles de cumplir nada más, ¿no? A mí se me antoja, por ejemplo, esta promesa de deportar a millones de indocumentados, pero comenzando por o poniendo énfasis a los criminales,
La pregunta es, bueno, ¿y él cómo sabe cuáles son los indocumentados criminales y cuáles no? Por ejemplo. Bueno, yo creo que, a ver, nadie está esperando, en realidad, cuando uno escucha una campaña electoral en Occidente, sabemos que la brecha entre lo prometido y lo que se hace es grande, y a veces es bueno que no se haga, ¿no? A veces, como decimos a veces en ciencia política, digamos, no cumplir con la promesa termina siendo algo bueno porque la promesa a lo mejor es muy mala, ¿no? Obviamente no va a haber deportaciones de millones de personas, yo creo que va a haber deportaciones de decenas de miles de personas, y en muchos casos la justicia federal y la justicia estadual tienen antecedentes claros de qué inmigrantes están sometidos a procesos o a condenas. Además hay que acordarse que la agenda woke que copó al Partido Demócrata esta última década, pero especialmente estos últimos 4 años, hace que Trump no tenga que hacer cosas verdaderamente revolucionarias. Digamos, con volver al centrismo, con cosas que usó Clinton en los 90, o Bush padre, o Reagan. En muchos casos está el desbande hacia una izquierda, digamos, a veces ridícula, ¿no? Cuando hoy estaba viendo un documental sobre los incendios de California y toda la legislación en términos de incendio, ¿no? Que si a un hombre blanco se le quema la casa, lo va a ver un bombero blanco, y si es un afroamericano, que toda una política que te vaya a visitar el bombero de la misma raza, ¿no? O que los bomberos eran seleccionados no solo por su capacidad física, sino para cumplir las cuotas de hombre, de mujer, de trans, de LGBT, ¿no? Digamos, el nivel de delirio al que llegó la agenda woke hace que la agenda de Trump no tenga que ser necesariamente radical, digamos. Esta idea de con volver al centro, con volver a ciertos usos y costumbres de los Estados Unidos previo a los últimos 10 años o 5 años, marcaría hoy sería visto como, entre comillas, de derecha, digamos, ¿no? Pero en realidad sería volver a legislación que han usado presidentes muy progresistas como Clinton, por ejemplo. Claro. Oye, Fabián, si mal no recuerdo, estoy 99.9% seguro de que Donald Trump no viajó en sus 4 años primeros a América Latina. A México ciertamente no fue, nunca ni una vez. Creo que a toda América Latina nunca viajó tampoco, siendo el primer presidente de Estados Unidos que no viaja a ningún país de América Latina. Y ahora, por otro lado, hay 3 presidentes latinoamericanos en la toma de posesión, todos alineados con su línea ideológica de pensamiento, pero sin embargo hay 3 presidentes, el de El Salvador, el de Argentina y el de Ecuador. ¿Qué te dice a ti esta nueva presidencia de Trump con su relación con Latinoamérica o con Javier Milei, que es el caso en el que probablemente conozcas mejor? Ahí, Alberto, la excepción fue el viaje al G20 en Buenos Aires durante la presidencia de Macri. De Macri, sí, fue el G20. Cuando vino él, vino Putin, vino Xi Jinping, porque ahí había una amistad personal también con Macri, que creo que lo alentó a Trump a no mandar un delegado o un vice, pero sí, es una región que él no le dio mucha prioridad. Uh-huh. Yo creo que hay un cambio radical en ese punto. Yo creo que ha nombrado, o que yo haya contado, 12 personajes claves de la Florida, los más conocidos: Rubio, Waltz, su jefa de gabinete y otros tantos, o senadores muy cercanos a él, que sabemos que son influyentes, como Scott y otros. Son 12 personas en cargos claves que vienen de conocer mucho América Latina, por el hecho de estar en la Florida, por el hecho de venir de ascendencia cubana. En el caso de Waltz, se especializó en la presencia china en América Latina y hoy es el consejero nacional de seguridad. Rubio, ni qué decir, ¿no? La más pura estirpe del anticastrismo de la Florida. Por lo tanto, me parece que obviamente América Latina no va a ser la zona más importante del mundo. La zona más importante del mundo para Estados Unidos la próxima década va a ser Asia-Pacífico, la contención de China, con la ayuda de India, de Japón, de Corea del Sur, de Vietnam.
y el armar todo ese articulado de contención geopolítica china, pero América Latina ha subido mucho en su importancia, justamente porque hay un diagnóstico que es la penetración china en América Latina, no solo económica, sino crecientemente geopolítica. De ahí es el mensaje, el campanazo o el shock eléctrico que Trump le ha mandado a las élites políticas y empresariales de Panamá. Trump no va a invadir el canal de Panamá, pero le está pidiendo de forma clara y contundente a los panameños que hay que sentarse a hablar un poquito del canal de Panamá y de su seguridad y del acceso de China a esa infraestructura. ¿Basado en qué, Fabián? Porque para mí son noticias, vaya, creo conocer bastante bien Panamá, y nunca se había sabido, no es conocido que China tenga mucha influencia en el canal de Panamá, ¿no? Los chinos no están metidos en el canal de Panamá, a menos de que me esté equivocando. Mira, la empresa concesionaria del canal, que es una empresa, entre comillas, privada, pero sabemos que todo lo privado en China no es muy privada. ¿La autoridad del canal de Panamá, dices tú? La empresa que hace el servicio, el canal es estatal y hace, como podemos llamar, un leasing o una empresa que gestiona el canal, ¿no? Es una especie de subcontratación. Tiene terminales en China. Y después lo que hay es infraestructura portuaria, infraestructura de depósitos fiscales, en los dos extremos del canal, que son de empresas chinas, ¿no? ¿Representan una amenaza militar inminente a Estados Unidos? No. Pero en este mundo geopolítico crecientemente áspero, no es una locura de Trump. Trump lo dice con un estilo muy Trump, ¿no? Un estilo, digamos así, de choque y confrontacional. Pero si uno habla con la gente que sigue los temas geopolíticos de Estados Unidos, se habla de Groenlandia ya hace tiempo, no para adueñarse de Groenlandia, pero sí para sentar a los dinamarqueses y a la propia autoridad de Groenlandia a sentarse a hablar de cómo pueden reforzar la presencia americana ahí. Se habla también de que Canadá se ponga los pantalones largos en materia de defensa y seguridad y se deje de jugar a ser el país posmoderno. Todo lo que dice Trump viene en la agenda geopolítica americana de hace tiempo. El que hace, bueno, lo pone sobre la mesa con el estilo Trump, digamos, ¿no? Y al otro día la gente va a invadir Groenlandia, va a anexar Canadá, va a invadir Panamá. Pero a Trump hay que tomarlo, no literalmente, pero hay que tomarlo seriamente. Muchas veces la confusión se produce porque a la gente le preocupa más lo literal de Trump que lo sustancial de Trump. Yo creo que América Latina está subiendo en jerarquía, el propio Atlántico Sur está subiendo en jerarquía, entre otros motivos porque en la puja geopolítica con China, que como toda puja geopolítica hegemónica va a disputarse en el mar, va a tener un capítulo central en el mar, el paso natural estratégico vuelve a ser los pasos del sur, Magallanes, Drake, entre otros motivos porque los portaaviones nucleares americanos no entran en Panamá, no caben en el canal de Panamá. Y China está apuntando en las próximas décadas a desafiar a Estados Unidos en el mar. Por eso el proyecto masivo de construcción de unidades navales, la agotadura de su tercer portaaviones y la construcción de un cuarto. Estados Unidos se está preparando para una puja marítima de gran escala. Y además el Atlántico Sur ha sido receptor de un montón de barcos que se han desviado por los ataques Houthis, ¿no? Los ataques Houthis que bloquearon el paso del Mar Rojo al Mediterráneo, con gran costo económico, ahora pasan por el sur de Sudáfrica, ¿no? Entonces, no es la zona más importante para Estados Unidos, pero quizá América Latina vuelve a tener la mayor importancia. Había que remontarse a la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos puso el foco en Argentina y en el sur de Brasil por la influencia nazi-fascista, y Roosevelt desarrolló una política muy activa, la política del buen vecino. Así es. Por cierto, nada más mencionar, ahora que estabas hablando, estoy leyendo este dato que es de The Economist,
que los ataques Houthis sobre embarcaciones de comercio, de barcos comerciales en el Mar Rojo, durante los primeros 10 meses del 2024, han hecho incrementar las tarifas de transportación marítima en $175 mil millones en los primeros 10 meses de octubre. Así es. Bueno, pues Fabián Cayo, analista internacional, académico de estos temas también internacionales desde Argentina, te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros, Fabián. Gracias a vos, Alberto. Un gusto. Hasta la próxima. Y bueno, siendo lunes, vamos a cerrar esta emisión hablando de bienes raíces con nuestro experto, que siempre se une con nosotros los lunes, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Hola, Alberto, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Hoy lunes, estimados radioescuchas, les quiero hablar sobre impuestos inmobiliarios en el caso de alquileres. ¿Sabía usted que si usted alquila un bien inmueble está obligado a cobrar y a enterar el impuesto al valor agregado? Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca de eso para que se disipen algunas dudas que pudiera tener gran parte de la población. Resulta ser que a partir de julio del año 2019, con la ley de ganancia capitales y entre otras, se impuso un impuesto de valor agregado a los alquileres. Pero quiero hacer una observación en este comentario, estimado Alberto, porque quiero que separemos muy bien lo que son alquileres residenciales, es decir, habitacionales, con los que pueden ser comerciales, industriales o de otro tipo. Es decir, lo que no sea habitacional siempre va a tasarse con un impuesto del 15% sobre el valor del alquiler. Del 13% sobre el valor del alquiler. ¿Qué quiero decir con esto, estimados radioescuchas? Que todo lo que sea, si usted alquila un local comercial, una oficina, una bodega, todo lo que no sea habitacional, pero que se refiera a bien raíz, se va a causar el IVA, el 13% de IVA. Así es que si usted es el inquilino, bueno, pues lo tendrá que pagar. Y si usted es el propietario, pues lo tendrá que recibir para enterarlo a Hacienda y deberá de emitir su respectiva factura electrónica. Pero ¿qué sucede en el caso de alquileres habitacionales? Bueno, pues de acuerdo a la ley, los alquileres habitacionales están exentos del IVA, es decir, causan un IVA cero en el caso de que el monto del alquiler sea lo correspondiente a 1.5 salarios base o menos, es decir, más o menos una cantidad de 693,000 colones aproximadamente. De ahí hacia abajo no causa IVA. Se puede facturar, se debe de facturar con IVA cero, pero no hay que cobrar el 13% del impuesto al valor agregado. Sin embargo, si usted tiene un alquiler habitacional mayor a esa cantidad, a 1.5 salarios base, su impuesto que debe usted de enterar o de cobrar en caso de que usted sea el propietario debe de ser del 13%. Eso hay que cobrárselo extra al inquilino y eso hay que enterarlo al Ministerio de Hacienda en su declaración mensual. Entonces, en conclusión, estimado Alberto, alquileres comerciales o de otro tipo que no sean habitacionales siempre están grabados con el 13%. Alquileres habitacionales, si son menos de 1.5 salarios base, alrededor de 693,000 colones, no causan el 13% de IVA. Si es mayor esa cifra, sí habrá que cobrar el 13% de impuesto a valor agregado. Ese es el tema del día de hoy, estimado Alberto, con respecto a inmuebles y en este caso hablando de impuestos de alquileres. Gracias, Eugenio. ¿Tu programa de los sábados? Gracias, Alberto, gracias a ti. Este programa que tengo la dicha de conducir por esta misma emisora los sábados de 1 a 1:55 de la tarde se llama Club Inmobiliario Radio, un programa donde analizamos y exploramos únicamente temas inmobiliarios tanto nacionales como internacionales. No se lo pierda, sábados de 1 a 1:55. Bueno, pues muchísimas gracias, Eugenio Díaz, nuestro analista de temas de bienes raíces, como cada lunes. Gracias, Eugenio. Con mucho gusto, Alberto, y saludos a todo el auditorio. Y efectivamente, bueno, eso es todo lo que tenemos para esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Concluye a las